Ok, muy bien. Buenos días, hermanos. No sé hasta dónde me escucharon, yo seguía hablando, pero eh, vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor y voy a pedirles que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Primera de Pedro, pasaje que hemos estado estudiando durante ya varios domingos, varias prédicas con mi persona. Y quiero invitarle que por favor abran sus Biblias entonces en Primera de Pedro. Voy a colocarlo aquí en pantalla. Ven un segundito para que podamos leer este pasaje. Ok. Primera de Pedro, capítulo número 3. Eso es lo interesante de poder ir estudiando este pasaje, que nos topamos con diferentes tipos de temas que la misma escritura nos va arrojando, ¿no? Que vamos a ir viendo y habíamos ya terminado el capítulo 1 viendo la esperanza que era en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él va a regresar de esa misma manera, ¿no? Y nos da esa esperanza que ni aun la muerte puede contra nosotros. También hemos visto en el capítulo 2 algunas cosas muy interesantes, como el ser el pueblo de Dios, como nosotros hemos sido escogidos, hemos sido parte de ese plan de Dios y en el cual hoy día nosotros formamos parte por la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Y nos topamos ahora con este pasaje como si estuviésemos dando un giro bastante brusco en cuanto a la temática, pero que nos parece muy, muy importante porque es un fundamento igual en nuestros tiempos que necesitamos tener claro ciertos aspectos que la escritura misma nos presenta, ¿no? Y vamos a ver un poco acerca del rol que tenemos como mujeres, como hombres, como hijos de Dios, que ahora formamos ya una pareja, los que estamos casados, los que anhelan casarse, los que buscan o desean en su corazón en algún momento formar una familia en el tiempo del Señor, de la manera correcta, como el Señor quiere. Y vamos a ver cuáles son estos roles, cómo es que nosotros podemos desenvolvernos dentro de nuestra relación íntima como pareja que es cristiana o pareja que sirve al Señor. ¿Cómo debe ser esta intimidad en nuestra pareja, en una pareja que es cristiana? Y para eso vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 7 de Primera de Pedro y vamos a encontrar vamos a tratar de dividir este pasaje en dos partes. Una parte que les va a hablar directamente a las hermanas, a las mujeres, y otra parte que nos va a hablar a nosotros los varones, ¿no? Como pareja, como cabeza de hogar. Así que vamos a leer este pasaje y seguramente nos vamos a encontrar con verdades que nos van a ser muy útil a la hora de poder tener una buena relación familiar, una buena relación conyugal. Y seguramente aquí tenemos nosotros como pareja, solamente, ¿cuántos? 6 añitos que hemos recién cumplido y seguimos caminando y seguimos aprendiendo. Seguramente que sí. Hemos ya como se dice, en los primeros años críticos de pareja y Dios nos ha llevado hasta hoy, hasta este momento de una buena manera y doy gracias a Dios porque el Señor ha sido fiel y ha sido muy bondadoso conmigo al darme a mi esposa y doy gracias a Dios por eso. Pero seguramente aquí hay parejas que ya llevan bastante tiempo y van a tienen mucho que enseñarnos también, seguramente que sí, pero de todas maneras es muy bueno ver qué es lo que nos dice la escritura acerca de este tema. Bien, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también no creen a la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de los peinados ostentosos, de los adornos de oro o de vestidos lujosos, sino
interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es el pasaje que nos presenta la Escritura, tal cual. Yo no le he cambiado nada, no vayan a decir que yo me estoy inventando ni nada, eso es para todos igual. Así que la Escritura aquí, tal como el Señor nos la ha dado. Ahora vamos a tratar de indagar un poquito más de qué es lo que dice la Escritura para la pareja, a la mujer y tanto también para el hombre. Así que vamos a tratar de desglosar un poco este pasaje para que quizás hoy en día está siendo muy distorsionado. Por eso creo que este es muy actual. No necesito nombrar lo que va sucediendo a la orden del día en nuestra sociedad, como incluso la misma institución que por mucho tiempo fue quizás fundamento de la sociedad, hoy en día se ha, entre comillas, diversificado porque habían sabido existir un montón de otro tipo de, de formas o de, pero que totalmente distorsionado a lo que el Señor instituyó desde los principios de los tiempos, ¿no? Que un hombre debe casarse con una mujer, ¿no? Y bueno, esto es a la orden del día, esto es lo que nos encontramos con las escrituras, no es idea plenamente humana, sino que es algo que el Señor nos ha dado. Y vamos a entender un poquito, vamos a ir viendo, vamos primero a hablar acerca de las hermanas, vamos a hablar de lo que nos dice para las hermanas. Y espero que no se enojen conmigo ni tampoco, sino simplemente vamos a leer ya lo que dice la palabra. No vamos a irnos al extremo, no, espero no salir abucheado. Pero dice la palabra lo siguiente, asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Ay, hasta ahí empezamos, ¿no? Y ¿por qué le voy a hacer caso yo a ese, no? ¿Por qué yo le voy a hacer caso a, a aquel que si ni siquiera hace esto, ni siquiera hace y empieza, ¿no? Las críticas. Bueno, aquí el apóstol Pablo, el escrito aquí que le manda a la congregación, le dice, no, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, pero hay un fin de por medio, ¿no? Hay un fin, hay un propósito que está escondido en esto, ¿no? Y dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ya? Hay un propósito escondido en este primer versículo y quizás ustedes digan, él no se lo merece. No lo sé, yo no sé quién dirá eso aquí, espero que nadie, pero ¿por qué voy a estar sujeto a él si no se lo merece? Si él algo quizá le hizo renegar o le hizo algo que no le agradó o algo que quedó ahí, alguna pelea, alguna rencilla y puede decir, no, ¿por qué yo voy a hacer esto? Bueno, aquí la palabra dice, está sujeta a vuestros maridos, pero por lo menos tomen en cuenta este propósito final que dice el Señor, para que también los que no creen a la palabra, a los que no creen en el Evangelio, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y eso incluye si es que por alguna circunstancia de la vida tienes un esposo que no es creyente, que no es, y eso lo podemos ver en otro pasaje que habla acerca de esto,
cómo es que las esposas pueden ganar a sus esposos que no son creyentes. Existe un pasaje. En este momento solo nos vamos a centrar aquí, ¿ya? Y nos dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, nosotros vemos aquí que esta acción de estar sujetas a sus esposos, a sus maridos, trae consecuencias también en aquellos que están observando y que no son creyentes. De otras maneras, nos afecta en nuestro testimonio, ¿no? Como parejas. Recuerde que estamos hablando de parejas que son cristianas, creyentes, ¿no? Entonces, de una u otra forma, afecta en el testimonio que tenemos nosotros como hijos de Dios ante los demás que no son creyentes. Porque quizás ellos no entienden cómo funciona la cosa o cómo es que el Señor nos pide que trabajemos o que estemos dentro de nuestra intimidad como pareja. De una u otra forma, esto termina afectando, ¿no? Y el propósito de este mandato que nos muestra aquí es justamente eso, ¿no? Que nosotros podamos dar buen testimonio, que para aquellos que no creen en el Señor, que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Por qué cosa? Por la conducta de sus esposas. Vamos a tratar de anotar aquí un poquito esto. A ver, vamos a poner aquí. Ok, ok. Dice, estad sujetas, es el mandato, ¿no? Que tenemos aquí. El estad sujetas. Vuestros maridos, para que los que no... Hay un propósito aquí escondido. Para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra, y aquí hay una palabra muy importante, por la de esposa, ¿no? Entonces, vemos aquí un propósito escondido en este mandato, ¿no? De decir quizás o alegar, decir, no, pero él, ¿por qué le voy a hacer caso si lo que él está, no, no, y más o menos algo por ahí escuchamos versiones, ¿no? Y quizás sí, hay una razón ahí, quizás nosotros como maridos, la verdad, no merecemos, honestamente, no lo merecemos. Somos indignos a que se les pide acá. Pero hay algo escondido de por medio que dice, para que aquellos que creen esto es mandato, no lo hagan, no lo hagan por el esposo, háganlo por lo que el Señor les manda, háganlo por Él, háganlo por el Señor, porque a través de mostrar una conducta que es agradable a Dios. Y por lo tanto, muchos que quizás no creen en el Señor vayan a ser ganados justamente obediencia que ustedes tengan al Señor. Entonces, el fundamento no tiene que ser nosotros, los varones, no tiene que ser porque nosotros seamos dignos. Nadie. Nosotros los varones tenemos millones de errores quizás, millones de cosas que quizás sabemos que tenemos que limar, tenemos que ajustarnos, pero de otra, aquí el mandato no dice sed sujetas cuando hacer o cuando él sea perfecto o en el momento en que él logre tal o cual cosa, sino que es un mandato directo para que nosotros podamos ganar a aquellos que no creen en el Señor. Entonces vemos que hay un propósito del primer versículo y para que nos manda a persuadir, ¿no? A persuadir y buscar. Eh, Pasemos al siguiente. Aquí
dice el siguiente versículo, considerando vuestra casta y respetuosa, ¿no? Esto va ligado a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Vuestra conducta. Considerando vuestra conducta. ¿Quiénes van a considerar vuestra conducta? Aquellos que no creen. Aquellos que no creen van a considerar nuestra conducta, hermanas, y que es casta, respetuosa, y por ello quizás lleguen a conocer al Señor. Eso es lo que nos dice el pasaje, no lo estoy diciendo yo, es lo que estamos tratando de indagar, ¿no? De ver qué es lo que nos dice el pasaje acerca de este tema en cuanto al rol que tienen las mujeres dentro de una relación o de una pareja cristiana. Continuamos. Versículo 3. Vuestro atavío, podemos poner para un lenguaje más actual, quizás vuestro adorno, sus adornos, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pregunto, según este pasaje, dice que no deben ponerse estas cosas. Bueno, yo la verdad no lo encuentro. Simplemente que dice que vuestro atavío no sea eso. ¿Pueden usar arete las hermanas? Claro que sí. ¿Pueden usar algún peinado bonito? Claro que sí. ¿Pueden usar, no sé qué más se colocan las hermanas? Maquillaje. Bueno, aquí no lo prohíbe, yo no lo veo. Pero sí dice que eso no sea, dice, vuestro atavío no sea. Eso sí lo dice, que vuestro atavío no sea eso. Que esto de acá, por más que si usted usa alguno de estos adornos, alguno de estos peinados, obviamente yo de moda no sé mucho, no sé, que quizás con el tiempo algunos peinados no son, son ostentosos y en otros tiempos no, la verdad no sé. No puedo hablar de moda porque la verdad soy inexperto en eso. Yo ahí carezco de mucho, pero sí entiendo que dice, no sea eso, no sea, dice, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, aquí hay algo interesante, sino, hay un contraste. Dice que es ese atavío no sea el externo, sino más bien, entonces, ¿cuál sería ese atavío, ese adorno correcto? El interno, el del corazón. Lo vamos a poner quizás con otro color. Vamos a ponerle un verde. Entonces, que no sea, sino que sea el interno, el del corazón. Entonces vemos, no sé, yo la verdad no veo que aquí esté prohibiéndose usar ciertas cosas, elementos para las mujeres que utilicen algo fuera más allá de no lo sé, no lo veo que lo diga, pero obviamente hay equilibrio, ¿no? Ustedes mejor que nadie saben esas cosas, ¿no? Yo no puedo decirle, peínense hacia un costado, peínense para allá o póngase ese maquillaje, no, la verdad no puedo decirle, pero sí que tomen en cuenta, hermanas, que eso que ustedes como mujeres utilizan no debe ser lo que los adorne, lo que resalte en usted. No debe ser lo que primero llame a la vista, sino más bien sea lo que hay dentro, lo que hay en el corazón, lo interno. Eso es lo que nos dice la palabra. Nos está diciendo la palabra que su adorno debe ser el interno, que cuando mencionen su nombre, no recuerden el peinado que llevaban, que cuando mencionen su nombre, las personas no recuerden el vestido de lujo que llevaba
O cuando las personas la nombren, no mencionen el tipo de maquillaje que llevaba, sino más bien que cuando mencionen su nombre, recuerden cosas que son más profundas, que son las del corazón, lo interno, lo que es incorruptible, lo que es incorruptible, el incorruptible, ornato de un espíritu. Aquí tenemos dos cosas importantes: de un espíritu afable y apacible. ¿Cuál debe ser su mejor prenda, su mejor vestimenta? Un ornato, un espíritu afable y apacible. Uy, aquí sí, ¿qué significa eso? Espíritu afable y apacible. Bien, yo me tomé la molestia de buscar en Google, que es lo más fácil a veces de buscar, rapidito. Afable dice que es agradable, apacible y cordial en el trato. Si cuando mencionan su nombre como hermanas, lo primero que recuerdan son los atavíos externos, quiere decir que esto quizás no está sobresaliendo. Pero si lo que nos dice aquí la palabra dice que sobresalga estas cosas, lo incorruptible, lo que es interno, un espíritu afable. Que es afable es alguien que es apacible y cordial en el trato. ¿Cómo tratan a los demás? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratan a su esposo? ¿Son cordiales? ¿O, o hay gritos de por medio? ¿O hay... eh, tranquilo, hermana, que después igual hablamos de los varones, no se preocupen, no estoy tratando de hacer la prédica solamente para ustedes, así que no se preocupen, ahorita vamos para allá. Pero debemos ser afables, deben ser, ¿qué dice? Cordiales en el trato, debe ser ¿Qué significa ser apacible? Búsquenlo en Google, lo saqué de Google, no estoy inventándome. Que es libre de brusquedad y violencia. Uy, las mujeres pueden ser violentas. Normalmente está de moda que hay demasiada violencia de parte del varón, ¿no? Y es verdad, es cierto, ¿no? Hay demasiada violencia de parte de la parte varonil en la sociedad y eso es algo que no se puede ocultar, ¿no? Pero violenta y claro que sí, puede haber violencia. Tengan cuidado, ¿no? Debe ser apacible, que no haya brusquedad y violencia a la hora del trato, no solamente con las demás personas, con el esposo, con los hijos. Entonces, este versículo, que no sea su adorno principal, lo que sobresalga de usted, no sea lo que se ve por fuera, sino lo que se ve por dentro. Dos ejemplos claros. Que tenga un espíritu afable y apacible. Es decir, que sea cordial en el trato, que no haya brusquedad, que no haya violencia. A veces he visto, ¿no? Sobre todo se ve bastante en las redes sociales, ¿no? La chancla voladora he visto por ahí. Que no sea ese el idioma con el que habla el marido, ni tampoco a los hijos. Eso no debe ir en nuestro lenguaje corporal o nuestro lenguaje en nuestra familia. La chancla voladora no debe existir en nuestra realidad cristiana. Debe haber un trato cordial, debe haber un trato afable, que sea sin brusquedad, sin violencia. ¿Se puede? Se puede. Es difícil, quizás muchas veces sí, porque yo, mi madre, con la chancla voladora o con el cinturón en la mano o con gritos y todo eso, puede ser que sí, pero como creyentes ya debemos nosotros que venía desde tiempos antiguos, desde la abuelita o desde, así me crió mi madre, así le crió mi abuela, mi mamá. No, tenemos que ir
cambiando eso, ¿no? Debe ser que, y esto dice, esto es lo interesante y lo bonito, que esto es de grande estima delante de Dios. Y aquí encontramos algo, una gran verdad, un gran tesoro. Es de gran estima delante de los hombres. No, directamente dice delante de Dios. Delante de Dios. Muy bien, y ustedes dirán, pucha, pero el apóstol Pablo se inventó porque él no era casado. ¿Qué va a saber él si ni siquiera nunca se casó? ¿Cuál es el fundamento que utiliza el apóstol Pablo para hablar con autoridad de este tema? Versículos 5 y 6 nos muestra lo siguiente. Porque, empieza con una palabrita que es clave, porque, que nos da un fundamento de lo que se dijo anteriormente. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban, estando sujetas a sus... Como aquí vemos el ejemplo, Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuál es el fundamento que utiliza el apóstol Pablo para enseñar a las hermanas? Pareciera algo incoherente. ¿Qué va a enseñar un hombre a las mujeres? ¿O qué va a enseñar? No, 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 no. Aquí no es que esté enseñando un hombre a las mujeres, ni cada uno a las mujeres. No, es la palabra. Es la palabra misma claro de que antiguamente también vemos ejemplos claros de mujeres santas, piadosas, que así lo hicieron. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y vemos el ejemplo de Sara, llamando, ¿de dónde lo sacó eso? ¿De dónde sacó esa referencia el apóstol Pablo? La sacó de la escritura, de la historia que tenemos en el Antiguo Testamento. Vemos claramente que el fundamento para esta enseñanza es la palabra misma de Dios. Y así debe ser en nuestra vida, en todos los aspectos o en todas las áreas de nuestra vida. Mucho más en la relación íntima que tenemos nosotros como parejas, como hijos de Dios. Vemos aquí entonces que la palabra de Dios es fundamento para entender cuál es nuestro rol como hijos de Dios dentro de nuestra familia. Como Sara obedecía al Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vemos entonces que aquí el apóstol Pablo toma varios versículos en este pasaje para mostrar cosas importantes en el trato, en el rol que debe tener en la relación íntima de una familia cristiana, de una familia creyente. Sé que no es fácil cuando el esposo, como dije en un principio, no es digno de esa sujeción. Probablemente nosotros como varones no vamos a cumplir y no vamos a llenar esa expectativa que muchas veces se tiene de un esposo, de un marido, de un hombre. Y mea culpa nuestra, mía también, pero aquí lo que el apóstol Pablo o la escritura nos lo enseña o lo manda, no lo muestra como fundamento del que deba realizarse porque simplemente el hecho de que el hombre debe obedecerle porque es hombre o debe ser sujeta porque sí, porque tal o cual. No, más bien al contrario, se toma el tiempo. Miren, eso es lo interesante, que se toma el tiempo. Miren, en cuántos versículos hemos leído, 1 hasta el 7, son 7 versículos, y de los cuales 6
6 de los 7 versículos se tomó el tiempo para explicar este tema en la relación conyugal o en la relación íntima entre una pareja cristiana. Y no lo hizo por el tema de que, bueno, hay que darle más palo a las mujeres y no se trata de eso. Se mucha tranquilidad, delicadeza y con fundamento bíblico a las hermanas. Y miren cuántos versículos toma para explicarnos a nosotros los varones. Solamente un versículo. Porque quizás lo que menciona más adelante es fundamento también para lo que se dijo anteriormente. Vamos a ver eso. En cuenta aquí. Dice, a ver, versículo 7. Ahora vamos a hablar, ¿no? Vamos a tomar un poco el versículo 7 y vamos a desglosar. Vosotros, maridos, aquí ya le habla a los varones. Vosotros, maridos, igualmente. Aquí empieza con esta palabra. No dice lo que acabo de decir solamente se aplica. Aquí hay una palabra clave que dice igualmente. O sea, en la misma categoría, en la misma cualidad, en el mismo grado de reprensión, en el mismo grado de importancia, de la misma manera, igualmente, como se dijo a las hermanas, de la misma, en el mismo equilibrio, como quieran llamarlo, se quiere de igualdad de género, hay un en boga, se puede decir, pero el Señor ya lo hizo antes y aquí lo vemos. Igualmente, simplemente que aquí hay roles distintos, ¿no? Pero tiene igual importancia tanto el rol de la mujer como el rol del varón. Aquí dice, maridos igualmente. Y aquí es una palabra clave, es un cuña importante, ¿no? Igualmente, ¿qué dice? Nos dice a nosotros los varones. Vivid con ellas sabiamente. Vivid con ellas sabiamente. Necesitamos los varones tener mucha sabiduría para poder tener una buena relación con nuestras esposas. ¿Y dónde podemos encontrar sabiduría si no es en la palabra del Señor, no? Vivir sabiamente, dando honor, dando honor a la mujer, dando honor a la mujer. Y aquí hay una comparación, ¿no? Hay una pequeña comparación como a vaso más frágil, como a vaso más frágil. ¿Qué es lo que se nos pide acá? De la misma manera, en el mismo grado, la misma a las esposas, en ese mismo grado de importancia, nosotros debemos, en el trato con nuestras esposas, dando honor, dándole honor, dándole el lugar que corresponde, dándole ¿cómo se puede decir? Dándole la, eh, la importancia, dándole también el que le corresponde, no solamente dentro de la familia, sino afuera, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo debe ser tratado a lo que es frágil? Con mucha... Bueno, es como tratar de agarrar una cáscara de huevo con un tractor, ¿no? Con esas pinzas de tractores gigantes. Es más o menos así. Imagínense tratar de agarrar un vaso de cristal, una cáscara de huevo, con el brazo mecánico de un
una retroexcavadora. Algo así debe ser lo que debemos tener, el trato que debemos tener con nuestras esposas, como vaso más frágil, con mucha delicadeza, con mucho tacto. Y ahí sí agachamos la cabeza todos, los varones, porque muchas veces nos faltan muchos cursos de motoniveladoras y de tractores para poder llevar a cabo esto, ¿no? Sobre todo cuando hay discusiones, cuando hay quizás desacuerdos, ¿no? Familiares, desacuerdos en las decisiones. A veces sale algo tan sencillo, una palabra tan y ¡prum! Se rompe el vaso de cristal, ¿no? Pero ¿qué si no dije nada? Pero sí es verdad, pero si lo que dije. Muchas veces podemos tener la razón, podemos tener la certidumbre de de las decisiones que tomamos, pero a veces la manera en la cual la hacemos, uno muchas veces no es sabia y otras veces es con torpeza, ¿no? Y eso creo que es naturaleza como hombres desde que nacimos, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Pero es lo que el Señor nos pide. Y en eso seguramente los varones hacemos mea culpa y hay mucho que pedir perdón ahí, ¿no? Para todos. Muchas veces no tenemos esa delicadeza como varones. Muchas veces no somos sabios en la manera en que nosotros tratamos a nuestra esposa. Y, y el Señor aquí nos exhorta, nos llama la atención. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y no solamente dice esto, como a coherederas de la gracia, coherederas de la gracia de la vida. Y aquí quizás le faltó el adjetivo de decir de la vida eterna como hijas de Dios. Sí, es cierto, también son hijas de Dios, pero también coherederas de la gracia de la vida, porque ellas son las que nos regalan vida, porque ellas son las que tienen la bendición, tienen la virtud, tienen el privilegio de dar vida. Y eso créanme que no es poca cosa. Hermanas, usted de dar vida, de traer al mundo vida. O sea, no encuentro un milagro parecido a ese que, que pueda darse en la realidad humana, en la realidad en la que vivimos, que ustedes pueden hacer eso tan maravilloso que ningún laboratorio puede emular de la manera en que Dios lo ha hecho. Ese cariño que se da cuando una mujer está embarazada es inigualable, es algo hermoso. Y lo sabemos por qué, porque todos hemos tenido una madre y sabemos lo hermoso que es eso. Como varones, mea culpa seguramente en este aspecto, en muchas cosas. Y el Señor nos exhorta y nos pide que tengamos que ser sabios, que le demos honor, que le demos el sitial que ella se merece y que también tengamos el trato eh, como si fuesen algo tan frágil que debemos tratar. Y no porque sean débiles, sino porque así el Señor les permitió ser, porque ellas son portadoras de vida, porque ese cariño a los hijos. No digo que los varones no tengamos cariño, claro que sí, le podemos dar cariño, pero muchas veces es más notorio en en las hermanas, ¿no? Correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí encontramos algo muy importante, que así como
pide a las hermanas o a las esposas, tiene escondido un propósito en lo que se le pide. Aquí a los varones también está escondido un propósito, un para qué. ¿Para qué se nos pide esto? ¿Para qué se nos pide? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo puedes acercarte a Dios? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos mostrar piedad ante el Señor si tratamos mal a nuestra esposa? Uy, quizás aquí lo que se le pide al varón es mucho más duro, ¿no? De una u otra forma, el no cumplir esto que se nos pide no solamente afecta al que nosotros vayamos a dar ante los demás, como se les pide a las hermanas, a las esposas, sino que afecta directamente a nuestra relación con Dios. Y creo que esto es grave, ¿no? Donde nosotros podemos reflexionar como varones, especialmente los que estamos casados. Y aquellos que están por casarse o que proyectan casarse, bueno, aquí hay algunas proyecciones, pero creo que la mayoría le falta mucho todavía. Le falta mucho para llegar a eso. Espero que no haya. Solamente había una pareja que estaba buscando casarse. Creo que ya está por ahí a tiempo. Pero venga de mí o de un estudio o de un gran libro que se haya escrito. Es una enseñanza que proviene de la escritura. Proviene de la escritura con fundamento de la palabra del Señor que se nos exige tanto a la esposa como también al varón. Los roles que tenemos quizás pueden variar, pueden ser distintos, pero eso no implica que no tenga la misma importancia. Y quizás en ambos lados tengamos que reflexionar y hacer una reflexión profunda en nuestra relación, ¿no? Y quizás haya que pedir perdón. Uno de los fundamentos de nuestra sociedad por largos años ha sido la familia. Lo nombramos mucho, lo decimos mucho, pero esto que nos pide el apóstol Pablo aquí es lo que debemos vivir. No solamente en discurso, no solamente en lo que mostramos, quizás cuando sale en las redes sociales algo en contra de la familia, postear alguna cosa que vaya en contra de eso, no, pueden hacerlo, pero más allá de eso, la relación íntima con nuestras parejas marca mucho y se nos pide y se nos exige. Y el Señor aquí es claro. Sabiamente, vamos como el Señor nos pide y que podamos Dios en nuestra relación íntima con y que esto refleje lo que el Señor quiere y la misericordia, cómo es que nosotros somos los primeros en que debemos acercarnos al Señor y tener ese perdón de Él. Y así poder alcanzar algo que esté fundamentado en las Escrituras. Y que, como dice al final de estos versículos,
nuestras oraciones no sean estorbadas, nuestra relación con Dios no tenga ningún impedimento. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias. Gracias porque tú, Señor, eres fiel. Gracias porque tú, Señor, nos exhorta, nos llama a la reflexión. Gracias porque en ti podemos, Señor, confiar. Y tu palabra es fiel, es digna y tu palabra, Señor, nos, nos busca moldear, Señor, más y más a la imagen de ti. Gracias, Padre. Te rogamos que tú nos perdones porque en lo íntimo muchas veces fallamos, Señor, en lo que quizás no se ve, pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a mejorar cada día. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña cómo debemos vivir. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.